Hola, Foki. Hola, Moki, ¿cómo estás? Muy bien. ¿Y tú? Bien, bien, aquí una semana más, aquí grabando con este nuevo outfit aquí traigo, no sé si se alcanza a ver, Ay, es qué como un bonito. calamar, son como tentáculos. Qué lindo bordado. Es un estampado, pero sí está bonito, es como un calamar Es gigante, que como un es como kraken o algo así. iridiscente, ¿no? Si no le da la luz bien, no se ve. Ajá, sí, Qué chido. pero sí, aquí estamos, con este placer de grabar. Pues bienvenidos una vez más a Debrayando con Bienvenidos Foki y todos. Moki. Bienvenidos a todos. Pues hoy vamos a hablar de un tema, venimos hablando de todas estas grabaciones que hemos hecho, todas estas semanas hemos estado hablando de los biólogos, cómo vive un biólogo, qué hace un biólogo, pero yo creo que es momento de preguntarnos y de hablar un poco de por qué este mundo necesita biólogos, ¿no? ¿Por qué necesidad del mundo, qué necesidad de la gente para que alguien estudie biología y que tengamos biólogos que se dedican a lo que sea que se dediquen, ¿no? Hay diferentes ramas de la biología. Y entonces, creo que es un buen momento para hablar por qué el mundo necesita biólogos. Porque no sé si quieres empezar tú, quieres que empiece yo, hacemos alguna pregunta. Es una pregunta compleja y un poco siento como cuando me titulé que básicamente te hacen preguntas para pues que te dicen, ¿no? O sea, ¿por qué es importante tu tesis, no? Ajá. Y pues tienes que defenderla, ¿no? Y no solo inventarte algo, sino realmente creer en ella. Entonces siento que se siente parecido. Sí, en realidad, pues nuestros motivos de estudiar biología a lo mejor son porque nos gusta algo de lo que está vivo, ¿no? O nos llama la atención algún ser vivo. Eh, como todos podemos tener diferentes motivos para estudiarlo, pero como bien dices, cuando uno termina la carrera es, bueno, ¿y para qué lo estudié? ¿Qué voy a hacer? ¿Por qué el mundo me necesita como biólogo, no? Porque, ¿por qué no como músico, arquitecto, abogado, no? Sino, ¿por qué el mundo necesita biólogos? Y creo que en este momento en específico en el cual el planeta, digamos que no pasa por su mejor época ambientalmente hablando, eh, yo creo que es cuando más necesitamos biólogos, ¿no? Porque los biólogos no solo nos dedicamos a contar patitas o contar células, como dicen por ahí, que es importante, ¿no? Es importante todos los trabajos, por ejemplo, de taxonomía, todos los trabajos de estudios como básicos de biología básica son muy importantes, pero no solo nos dedicamos a eso. Y me gustaría decir en este momento una frase que me quedó muy grabada, que les escuché hace ya varios años, que dice, conocer para amar, amar para conservar. Entonces, yo creo que este es como el pilar principal de los biólogos, ¿no? Somos los que empezamos a conocer la vida, los que empezamos a conocer eh, todo lo que está relacionado con los seres vivos, y a partir de este conocimiento que empezamos a generar, podemos hacer que la gente empiece a amar lo vivo, que empiece a conservar todos los ecosistemas. Y creo que en este momento del mundo, como lo decía hace rato, necesitamos más biólogos y sobre todo biólogos que amen lo que hacen para poder empezar a hacer eh, conciencia en todos los ámbitos, ¿no? Estoy de acuerdo, estaba tratando de buscar quién dijo esta frase, aunque imagino que es una de esas frases como que están como ahí flotando en el imaginario colectivo desde hace mucho. Pero recuerdo que la dijo un señor en una cumbre, no sé si climática, de biodiversidad, no sé si tú te acuerdas, pero bueno, a ver, ya quedará Sí, en para realidad la es una posteridad. frase un poco genérica, como dices, ¿no? Que se la apropió todo el mundo y todo el mundo la dice, pero me parece
una frase muy bonita. Incluso el doctor Sarukan la dijo en algún momento también en alguna conferencia que dio. Y entonces, bueno, no se la puedo atribuir a nadie porque yo también la busqué en algún momento de la vida, me interesaba saber quién la había dicho y no encontré que o no es la frase exacta como la dije o tiene diferentes variantes o muchos autores aparece como que la dijeron, ¿no? Pero nadie se la Sí, apropia, ¿no? Entonces, justo. Pero concuerdo contigo, creo que al final no podemos cuidar, y creo que no solo cuidar nuestro entorno natural, ¿no? Sino cuidarnos a nosotros mismos, que en realidad no somos algo aparte de la naturaleza, sino producto y parte de, ¿no? Entonces al final es algo como eh, este ciclo virtuoso que regresa al inicio, que no somos nosotros. Entonces, conocer para amar y amar para cuidar, eventualmente recae en cuidarnos a nosotros mismos, ¿no? Porque implica exacto. cuidar nuestra casa, entender nuestra propia biología, entender nuestras conexiones, origen, etc. Entonces, estoy muy de acuerdo, o sea, las implicaciones en términos de conservación y el futuro del planeta como lo conocemos y por lo tanto de la sociedad como la conocemos, en buena medida depende de entender y proteger, manejar de alguna manera el planeta, ¿no? Y sus elementos. Sí, exacto. Estos mismos estudios que vamos haciendo nos permiten ir avanzando y tratar de conservarlo de una mejor manera. Por ejemplo, en México, por ahí de la década de los 80, si no mal recuerdo, hubo una campaña para sembrar pinos, para reforestar, ¿no? Pero reforestaban solo con una especie de pinos y entonces se volvía un monocultivo de pinos. Y esto no es reforestar de una buena manera, ¿no? Esto no es hacer conservación de la manera más óptima. Sin embargo, ya después, con los estudios que ha habido, pues, nos hemos dado cuenta que es importante mantener incluso hasta la proporción de las diferentes especies que puede haber en un sitio para conservar de una mejor manera. Y pues al final quienes hacen esto también son los biólogos, ¿no? Nosotros los biólogos hacemos este tipo de estudios que a lo mejor son muy básicos, entre comillas, pero que en realidad por eso necesitamos biólogos, ¿no? Que se avienten esas tareas, que se avienten esos estudios y que podamos hacer de alguna manera una mejor conservación del ecosistema. Estoy de acuerdo porque retomando algunos puntos que dijimos en sesiones pasadas, si algo nos ha quedado claro estudiando biología es que todo es más complejo de lo que en verdad parece. Y este tejido de relaciones que existe entre todos los organismos es un tejido bordado muy fino, o sea, con muchos miles, incluso millones de años de coevoluciones, ¿no? De simbiosis, De adaptaciones. de adaptaciones y de interacciones. En... Sí, me gusta pensarlo como un tejido, ¿no? Que Claro. realmente si empiezas a quitar pedacitos, se resquebraja, ¿no? Entonces, me acuerdo cuando en la primaria me enseñaron la cadena alimenticia y al final acabó siendo más bien una red trófica. Por eso me gusta pensar en términos de tejido. De redes, sí. Porque justo cada nodo, o sea, cada especie, cada población, tiene muchas más conexiones de las que siquiera podemos imaginar. Y incluso estos pequeños trabajos de biólogo, como tú dices, pequeños entre comillas, o de ciencia básica, ayudan a pues aprender la luz sobre estas nuevas relaciones o relaciones que no habíamos descubierto y cuánto nos queda, ¿no? Por descubrir, o sea, cuántas interacciones de bacterias, parásitos, o sea, si nos ponemos como a buscar en bichos un poco más raros en los que nadie busca, ¿no? O sea, por ejemplo, no sé, simbiontes de estrellas de mar, seguramente veremos un montón de Sí, especies claro. nuevas, ¿no? Un ejemplo que me había gustado mucho fue cómo se relacionaba el cambio climático con la población de erizos.
y cómo al aumentar y moverse la población de erizos en el espacio, estos se comían el kelp, en los bosques de kelp, ¿no? Estas, bueno, que te digo, tú eres biólogo marino, pero para quien no sepa, el kelp es esta alga, es una feofita, ¿no? Una alga café, muy alta y forma estos como bosques submarinos y es todo un ecosistema 3D increíble, ¿no? Eh, y pues uno no pensaría, ¿no? Que el aumento de unos poquitas décimas de grado o grados en el océano tiene implicaciones en la distribución de los erizos, que tiene implicación en la depredación del kelp, que tiene implicación en un montón de otros organismos que dependen del kelp, ¿no? Entonces, pues necesitamos Bueno, biólogos que su trinchera de estudio sean diferentes puntos de esta red, de este tejido de interacciones tan grande que es la vida en la Tierra. yo no conocía ese estudio que dices, yo conocía uno muy diferente respecto a esto que estás mencionando, que era acabar con las poblaciones, o sea, al disminuir las poblaciones de las nutrias, lo que producía precisamente las nutrias dentro de su cadena trófica se encuentran los erizos. Y precisamente esto, al disminuir las poblaciones de nutrias, lo que provocan es que los erizos, las poblaciones de erizos crezcan y el problema de los erizos es que su alimentación es desde el fondo, desde la raíz del kelp o desde el tallo más cercano al fondo. Y entonces empiezan a comer desde ahí y lo que hacen es cortar la base y entonces el alga empieza a flotar, ¿no? Pero te digo, yo lo había entendido más como en términos de disminución de población de nutrias, que al final todo está relacionado, como dices, ¿no? O sea, pueden ser los dos factores al mismo tiempo. Sí, y debe haber más incluso, ¿no? Más presiones y más factores, o sea, temperatura y población de un depredador tope, eh, están implicados y seguro más. Entonces, bueno, sí, definitivamente creo que es uno de los puntos más importantes. O sea, no, ¿cómo pretendemos, no? O sea, manejar o convivir de manera adecuada si no comprendemos lo mejor que podamos, ¿no? El entorno. Sí, Eh, sí, y al final no quiere decir que los biólogos sean los únicos que logran entender esto, ¿no? Pero creo que nosotros lo entendemos de una manera un poco más holística, por así decirlo, ¿no? Entendemos exactamente esto de las relaciones, esto qué implica si disminuye una población con otras poblaciones, con respecto a otras poblaciones. Y además de todo, creo que también tenemos la habilidad, no sé tú cómo lo consideres, pero a nosotros en la carrera de biología marina nos enseñaron a transmitir este conocimiento, ¿no? Nos enseñaron que este conocimiento no se queda solo entre biólogos, no se queda solo para un laboratorio, sino que hay que compartirlo. Y creo que esta es otra parte importante, el hecho de compartir este conocimiento, de enseñarlo, de decir, miren, este es el problema, si echamos, voy a retomar este ejemplo, si echamos truchas en este lago, ¿no? no Que puede bueno, ser. para eso es importante que haya biólogos en este tipo de trabajos, ¿no? Y creo que para eso también el mundo necesita biólogos regresando con este tema. Sí, y ahora que mencionas lo de la visión holística, estoy de acuerdo porque por supuesto que hay otras disciplinas, áreas, grupos que trabajan, ¿no? Con la naturaleza, desde, no sé, comunidades que no hacen ciencia formal, pero que viven, dependen y cultivan la naturaleza para su subsistencia y producción, y tienen un gran conocimiento naturalista, ¿no? Los médicos también tienen conocimiento de biodiversidad, veterinarios, en fin, o sea, muchas disciplinas. Pero, por ejemplo, yo creo que la formación de un biólogo, no sé si todos en la carrera, pero lo que me da la impresión de las carreras en general de biología es que el biólogo no solo sabe cómo identificar a grandes rasgos qué está pasando, sino que tiene además una referencia evolutiva, ¿no? O sea,
obviamente un solo biólogo no va a poder saber absolutamente todo, pero tiene al menos nociones de evolución, de ecología, de bioquímica. Entonces es como si portáramos, me gusta pensar como unos lentes de rayos X y podemos ver un poquito más allá, ¿no? O sea, podemos tratar de plantear preguntas un poquito más profundas, que a lo mejor alguien que vive depende de la naturaleza, pero no tiene como ese conocimiento de, no sé, de aspectos evolutivos o bioquímicos, ¿no? Por supuesto, el biólogo se vale de estos otros grupos de personas y demás disciplinas para enriquecer su profesión. Pero a ver, en ese sentido creo que al menos podemos tener la vista de águila más entrenada, ¿no? Y fíjate que acabas de decir algo muy importante. Un solo biólogo no puede saber todo, ¿no? Creo que esto también es importante aclararlo porque tú ya lo viviste en algunas semanas antes. Los biólogos, no por ser biólogos, tenemos que saber todo de biología ni de todas las especies. Es simplemente imposible saber todo de todas las especies, ¿no? Muchas veces he visto la burla de que le preguntas a un biólogo y que te contesta, depende de la especie, ¿no? Una cosa es, o sea, en serio es cierto, depende muchas veces de la especie. Sí. Y también es una respuesta un poco sencilla para no decir muchas veces no sé, ¿no? Pero creo que es sano decir no sé, pero sí depende de la especie, ¿no? O no sé en esta especie en específico, pero en esta que yo conozco es así, ¿no? Y está bien Pero porque ahora en la clase de filosofía que he tenido, si algo he aprendido es que en la ciencia hay que ser cautelosos, ¿no? Y no dar como absolutos. Y menos en una ciencia como la biología, que es la ciencia de las excepciones, ¿no? Claro que podemos encontrar patrones, grupos de organismos que siguen cierto patrón, pero, o sea, no sé, por ejemplo, me dicen, Ana Mari, ¿y las aves migran? Y claro, yo te diría, pues depende de la especie, ¿no? O sea, hay que ver cada caso. Y no tiene por qué incomodarnos esta respuesta, ¿no? Más bien maravillarnos. O sea, la vida de verdad es tan vasta, tan compleja, que sí se puede, pero es un poco difícil hacer generalidades, ¿no? Siempre hay que tener ahí la puerta abierta para decir, pero siempre hay casos que hacen otras cosas, ¿no? Y estoy de acuerdo en que necesitamos un ejército de biólogos que adopten una trinchera distinta. Necesitamos, o sea, desde los zoólogos es todo un mundo, ¿no? O sea, necesitamos gente que se dedique a diversos grupos de insectos, a aves, a mamíferos, unos que se dediquen desde el punto de vista taxonómico, otros evolutivo, otros ecológico, otros bioquímico, fisiológico, porque es imposible hacerle a todo. O sea, sí necesitas irte especializando para escarbar y encontrar nuevas preguntas y pues no sé si tratar de resolverlas, pero a lo mejor ir planteando nuevas pues hacer preguntas, aportes, ¿no? Ajá, sí, poquito a poquito, sí. Sí, y como dices, yo creo que también de la misma manera en que necesitamos biólogos que se especialicen en diferentes campos, necesitamos también biólogos que entiendan un poco de los diferentes campos y que empiecen a hacer sinergias entre los diferentes tipos de biólogos que hay, ¿no? Porque muchas veces también he visto grupos de trabajo muy cerrados donde no quieren compartir información, donde no saben qué pasa con una especie, pero a lo mejor la respuesta que están buscando la tiene, por ejemplo, en el caso de biólogos marinos, a lo mejor la tiene un oceanólogo, ¿no? Y por eso a mí me encanta la oceanología, porque te da muchas respuestas de qué es lo que pasa en ciertas especies en su distribución, por ejemplo, o por qué están en algún sitio y en el otro no, cuando parecen realmente que son sitios muy, muy parecidos. Y creo que esto también es un trabajo de biólogos, ¿no? El poder encontrar de diferentes materias, de diferentes disciplinas, lo que pueda servirte y aunque no te sirva también tratar de integrarlo, ¿no? Porque simplemente no podemos quedarnos en esta especie se llama así y ya, ¿no? Se llama así y viene de cierta familia porque lo dice la genética o porque lo dice
la taxonomía más tradicional. Entonces, creo que no es solo quedarnos en ese paso, sino seguir avanzando, como decías hace rato, ¿no? Seguir aportando, aunque en ese momento no estemos respondiendo las preguntas que nos estamos haciendo, es información valiosa que al final, si a lo mejor no nos sirve a nosotros, le servirá a alguien más, ¿no? Pero también ahí está la importancia de seguir compartiendo la información, seguir compartiendo nuestros datos, seguir compartiendo nuestros resultados para que al final podamos hacer un trabajo más integral, ¿no? De acuerdo, y o sea, qué mejor contexto en cuanto a compartir resultados y datos y cualquier información útil que la misma pandemia, ¿no?, que estamos viviendo. O sea, bueno, pasando a otro rubro de por qué necesitamos biólogos, además de saber cómo manejar la naturaleza para estar, conservarla, o manejarla lo más adecuadamente posible para asegurar la subsistencia de muchas especies y la nuestra. Tiene repercusiones, por ejemplo, en la salud y la alimentación de los seres humanos, ¿no? O sea, en la salud, pues nos sirve entender de dónde vienen las enfermedades, cómo se comportan los virus, bacterias, y demás, patógenos, poblaciones de mosquitos, por ejemplo, ¿no? Poblaciones de mosquitos, cómo muta un virus, por qué, de qué hospedero viene, cuál es la tasa de mil factores, ¿no? Y obviamente en esos equipos de trabajo, claro que hay médicos, pero también hay biólogos detrás, ¿no? O sea, que hacen cultivos celulares, que ven cómo responde un virus en diferentes tejidos, que ven cómo afecta a tejido nervioso y eso. En fin, o sea, en el sector salud la biología es importantísima. Y no solo en cómo nos afectan los diferentes agentes infecciosos, sino, o sea, por ejemplo, la biología y la etnobiología, qué importante ha sido para rescatar conocimiento de herbolaria y botánica medicinal, para poder, no sé, sintetizar o purificar, perdón si no son los términos correctos, los metabolitos secundarios o las sustancias que generan diferentes plantas o animales incluso para generar medicamentos, ¿no? Exacto. Y yo agregaría otras dos puntos importantes de por qué necesitamos biólogos en este punto, en este mundo. Uno, por ejemplo, para entender nuestro pasado, ¿no? O el pasado de la Tierra. ¿Y a qué me refiero con esto? Los paleontólogos, por ejemplo. Muchos de los descubrimientos y mucho de lo que se sabe de los dinosaurios ha sido porque a alguien se le ocurrió comparar huesos, comparar formaciones con especies que actualmente están vivas, ¿no? Y para esto es importante también saber sobre la anatomía de un animal, que evidentemente un biólogo puede entender muy bien, ¿no? Y entonces esto también nos sirve para entender de dónde venimos, de alguna manera. Sí, totalmente. Bueno, pues, o sea, pues Darwin y la teoría de la evolución por selección natural fueron parteaguas, no solo en términos biológicos, ¿no?, sino filosóficos y implicaciones históricas y cómo vemos ahora la ciencia y también en otras disciplinas. Y sí, y gracias a eso también entendemos, o sea, como procesos evolutivos que ocurren, claro, pues, en nuestras narices, ¿no? Sí, exacto. Yo además, porque ya tenemos para conservar y manejar mejor los ecosistemas, para abrir nuevas preguntas y horizontes en el tema de la salud, para entender de dónde venimos y todo lo que nos rodea, de dónde viene. También me gustaría, como, tal vez es como muy humanocentrista, pero por ejemplo en términos de alimentación, o sea, qué importante ha sido, por ejemplo, entender cómo se comportan los genes, cómo podemos utilizar los genes a nuestro favor, la selección artificial de diferentes alimentos, bueno, también, o sea, tanto especies vegetales como especies animales, aunque suene un poco feo decirles alimentos,
hasta tener ahora organismos genéticamente modificados, ¿no? Que son resistentes a la sequía o a ciertos pesticidas o que son enriquecidos con ciertos nutrientes. Y quiero decir que es importante para la alimentación, no solo en términos de seleccionar y crear alimentos, sino para entender qué pasa si manejamos no adecuadamente un sistema. Es decir, por ejemplo, si cultivas demasiadas veces un terreno, la misma planta, pues te agotas, ¿no? los nutrientes de la tierra. Es mucho mejor tener un campo de cultivo con diferentes especies, ir rotando porque la tierra no se va desgastando. Yo no soy agroecóloga, entonces a lo mejor estoy cometiendo errores, pero tengo la noción general de que así funciona. Y por supuesto, cultivos que favorecen diferentes estratos de vegetación y que son mixtos con vegetación nativa, pues ofrecen, por ejemplo, refugio, ¿no? Para otros animales. Por ejemplo, los cafetales de sombra vemos que son importantísimos para las aves, ¿no? Entonces, es importante tanto para generar los alimentos como para asegurar la tierra y a los organismos que dependían de ese territorio. No sé si me expliqué. Sí, claro. Y de hecho, pues yo creo que al final también yo lo veo desde el lado de biología marina, ¿no? En cuanto a alimentación, las pesquerías, entender por qué las pesquerías han disminuido a partir de cierta década, por qué se capturan especies cada vez más pequeñas, la acuacultura es benéfica o no es benéfica, dependiendo cómo la hagas, ¿no? Si es acuacultura extensiva, entonces, ¿qué repercusiones tiene? Y al final un biólogo puede entender todo esto, ¿no? Porque incluso yo he sabido de gente que se sube en los barcos pesqueros, biólogos específicamente, para tomar datos de qué especies están sacando, de qué tamaño, hacer análisis de sus vísceras, por ejemplo, de alimentación de los peces que están saliendo. Entonces, para todo esto es muy importante, como dices, al final es alimentación y es un poco centralizado en lo que nos beneficia a nosotros como seres humanos, pero pues al final nosotros somos también los que tenemos que responsabilizarnos de las acciones y tomar cartas en el asunto. Entonces yo creo que como seres humanos también tenemos la capacidad de revertir todo lo que hemos hecho mal. Me recordaste ahorita con la vida marina a un ejemplo igual y tú te sabes mejor esa historia, pero ya ves que hubo un momento en donde se creían extintos los elacantos. Y pues hubo un momento en donde se pescaron muchísimo por estas como redes de arrastre y era así como pues, la panacea, ¿no? Pero de repente dejó de haber, ¿no? O sea, ya no pescaban absolutamente nada. Y eventualmente se dieron cuenta que estos elacantos, erróneamente nombrados fósiles vivientes, tienen unos ciclos de vida larguísimos. O sea, creo que llegan a la reproducción sexual después de años y tienen un ciclo de vida así de que, no sé, muchísimo tiempo. O sea, 70 años, voy a decir, más o menos, ¿no? Pero el que tengan llegar a la madurez sexual después de los 2 o 3 años, no tengo el dato exacto, pero sé que es como mucho, pues obviamente, o sea, si te llevas a todos los peces de una, pues no, ni siquiera les permitiste desovar y generar una nueva población y tener este recambio, ¿no? Y eso no lo hubiéramos sabido sin el conocimiento de los biólogos, ¿no? O sea, que alguien agarró un pez y dijo, a ver, espérate, estos bichos provienen de un linaje antiquísimo que tienen una biología muy particular, unos ciclos de vida muy particulares y tenemos que proteger a esta área y dejar de cazarlos de esta manera porque es insostenible, ¿no? Claro, y para esto yo creo que también es importante el hecho de que, muchas veces empezamos a estudiar algo porque ya está mal, ¿no? O porque sabemos que se están acabando las poblaciones o que algo está sucediendo con esa especie, pero
no necesariamente necesitamos llegar a ese punto para empezar a tratar de conocer a las especies, tratar de conocer lo que nos rodea. Y yo creo que es importante estudiar a todas las especies que podamos, tratar de conocer sus ciclos de vida, taxonomía, la evolución un poco de dónde vienen, su ecología de poblaciones, o sea, todo lo que podamos saber de las diferentes especies es muy bueno, porque en algún momento vamos a necesitar esa información. Y aunque parece que en el mundo vemos muchos biólogos, porque así me parece a mí, creo que habemos muchos, pero cuando te das cuenta de todo lo que todavía falta por estudiar, todo lo que falta por hacer, te das cuenta que hay muy poquitos biólogos en realidad para todo el trabajo que hay, ¿no? Sí, sí, muy poco. Y la verdad es que siempre queda esta cosquilla de nunca sabes dónde va a estar el próximo gran, importante descubrimiento, ¿no? O sea, nunca sabes si Exacto. una enzima de una planta amazónica no descrita tiene algo que nos puede beneficiar o que puede ayudar a controlar, no sé, una plaga de algún cultivo. O sea, nunca sabes, realmente, volviendo al inicio, o sea, la vida es tan compleja y sus diferentes especies y pues, metabolitos que generamos las especies, nunca sabes qué nueva relación, nueva sustancia, nueva enzima, nueva proteína, vas a hallar que va a ser increíble y que te va a dar información súper valiosa sobre cómo manejar el sitio o que va a tener alguna utilidad, ¿no? Para nosotros o para algo que utilizamos. Sí, y bueno, no sé cómo vamos, pero creo que ya llevamos como media hora. Nada más, me gustaría agregar una última cuestión de por qué este mundo necesita biólogos, y creo que lo dijimos al principio, para dar a conocer esto, ¿no? Tal vez un poco adelante, en algún otro capítulo, hablemos más a fondo de este tema, pero existen muchos ambientalistas que tratan de informar a la población, pero lo han hecho de una manera tan errónea que en lugar de informar están desinformando. Y para eso se necesita un biólogo que pues a lo mejor no que sea la cara que esté informando, pero que por lo menos asesore bien a este tipo de gente que quiere hacer un bien, que al final yo no sé si quieren hacerlo bien o quieren sacar dinero y recursos, pero bueno, creo que para esto también son importantes los biólogos, que hagan, que asesoren gente que esté aquí en esos puntos que son ambientalistas para que no se desvirtúe esto, ¿no? Y no se desinforme a la población en lugar de informarlo. Estoy de acuerdo. Me recordó al ejemplo de las palomas de tu unidad habitacional y la señora. Y sí. bueno, casos como esos hay muchísimos, ¿no? Y sobre todo con especies exóticas e invasoras, qué comunes, ¿no? Que gente que yo entiendo de dónde viene, o sea, al ser humano en general le gusta la naturaleza, es la razón por la que tenemos plantas en nuestra casa, animales de compañía, disfrutamos, vamos a destinos con naturaleza increíble, ¿no? Disfrutamos mucho la naturaleza, pero obviamente necesitamos informarnos para saber manejarla adecuadamente, ¿no? O sea, desde tener las mascotas en casa, es como necesitas cuidados básicos para tus plantas en casa, ¿no? A algunas les gusta la sombra, a otros les gusta que la riegues una vez a la semana, otras cada 2, etcétera, ¿no? Entonces, digamos que en pequeña escala es lo mismo, ¿no? O sea, necesitas conocer para dirigir esos esfuerzos correctamente. O sea, de nada sirve que tengas muchísimas ganas de cuidar tus plantas si las estás regando todos los días, ¿no? Las vas a matar. Entonces hay que dirigir esos esfuerzos, aprovechar ese ánimo y ese gusto que tiene la gente ya por la naturaleza, pero que sus acciones sean guiados desde la información y desde la buena preparación, ¿no? Entonces estoy de acuerdo contigo, creo que ahí también entramos los biólogos que nos gusta más la rama comunicativa, porque definitivamente creo que es una gran responsabilidad. Yo siento que ser biólogo es un poco como adquirir un superpoder. Y
Bueno, dicen Y que con todo poder viene la responsabilidad, ¿no? Exacto, exacto. Entonces, pues hay que inmiscuirnos, ¿no? En la política, en la educación, en las actividades empresariales para dirigir la energía de la mejor manera, ¿no? Que se pueda. Sí, y ahorita que lo dices, como ejemplo, la política, yo entiendo que a muchos biólogos nos fastidia la política, nos fastidian las leyes, pero creo que es muy importante que haya biólogos ahí que no que estén haciendo legislación, pero que le estén vigilando un poco más, ¿no? Sí, sí, de acuerdo. Pero por eso también estamos biólogos con diferentes intereses, porque sí los hay que también les gusta la parte Claro. legislativa y política. Y mis respetos, porque a mí me cuesta mucho, mucho trabajo ese mundo, pero reconozco que es súper, hiper necesario, ¿no? Pues Foki. Claro. Como siempre, un placer, Moki. Sí, no, me encantó esta charla. Creo que es un tema importantísimo y Sí. hasta me siento como renovada. Reanimada. Sí, sí, hijo, digo, ay, qué chido, qué chingón ser biólogo y me dan ganas de hacer más cosas y prepararme mejor y comunicar más. No hay que dejarse abatir. No, yo creo que precisamente muchos cuando terminamos la carrera hacemos esto, ¿no? Como que nos abatimos, como que decimos, ¿y ahora dónde está mi nicho, no? En términos de biología, ¿dónde está mi nicho? ¿Qué es lo que voy a hacer? No encuentro nada, pero creo que todos podemos hacer algo, o sea, de poquito en poquito, y eso va sumando muchos esfuerzos muy importantes. Hay que recordar por qué el mundo necesita biólogos. Por esto. ¿Quieren recordarlo? Regresen a esta media hora que ya llevamos y volvamos a recordarlo todos. Pues muy bien, esto fue Debrayando con Foki Moki. Él es Foki y yo soy Moki. Y tú eres Moki. Bueno, Moki, pues muchas gracias y nos vemos la próxima. A ti, como siempre, un placer. Hasta la próxima. Bye. Hasta la próxima. Adiós.